Ahora, vamos a tocar un aspecto muy delicado para algunos, pero no podemos pasarlo por alto. Y a mí me gustaría escucharlo a usted. ¿Qué piensa de aquellos personajes que se hacen llamar evangelistas? Hasta presentan una identificación de evangelistas, pero lamentablemente sus frutos, lo que ellos hacen, dicen otra cosa. Y me gustaría porque de repente no queremos que todas las personas piensen o crean que todos los que predican o los que se hacen llamar evangelistas lo son. Así como hay pastores falsos, hay profetas falsos, hay maestros falsos, también existen evangelistas falsos. Y a mí me gustaría escuchar, pastor, ¿qué opina usted de estos personajes que se hacen llamar evangelistas, pero su manifestación, sus frutos, dicen todo lo contrario? Siempre a través de la historia ha existido esa realidad. El apóstol Pablo, si leemos las cartas del apóstol Pablo, todas, se escribe combatiendo realmente ese gran problema de muchos predicadores, de muchos maestros y de muchos que usaron el evangelio para otros fines y su propio beneficio. Y cuando Pablo le escribe la carta a Tito, a Timoteo y a las iglesias, es fuerte, donde dice cuyo vientre es su Dios, y es fuerte Pablo corrigiendo. Pues el tiempo presente no es la excepción. Entonces, siempre se levantan muchos, yo no le llamaría quizás evangelistas, sino predicadores, porque predicar es una cosa, porque hay gente que no quiere asumir la responsabilidad de la preparación. Hay personas que no están dispuestas a estar sometidas a una autoridad. Hay personas que no están dispuestas a estar en una organización a quien rinde cuenta, informe, porque nosotros seres humanos sin rienda, sin control, nos desviamos fácilmente. Yo creo que el éxito de mi vida pastoral, ministerial y como cristiano es porque pertenezco a una organización, estoy bajo una autoridad y me siento respaldado y bajo el cuidado pastoral de alguien. He caminado 48 años en el evangelio y eso a mí me ha dado una firmeza. Entonces, creo que cuando un predicador de esto se proclama evangelista, y no solo evangelista, hay algunos que se proclaman apóstoles y otros ministerios, sin un llamado de Dios, sin una preparación o formación y sin una cobertura, entonces realmente lo que tiende es a desviarse y hacer daño al reino de Dios. En vez de edificar, dañan el reino de Dios. Pero no debemos de tener, como diríamos, adversión al ministerio del evangelista o los evangelistas, porque muchas veces nosotros metemos un mismo bolsón a todos. Decimos, no, yo no llevo un evangelista a la iglesia por esto y esto, quizás una mala experiencia con alguien de esta naturaleza que estamos hablando. Creo que nosotros, por el hecho de que hay billetes falsos circulando, nos negamos a recibir los billetes, porque no todos son falsos. Y como Asamblea de Dios estamos en el mayor esfuerzo de garantizar que nuestros evangelistas tengan el debido respaldo de su pastor, primeramente, de su presbítero y las recomendaciones de vida, aparte del ministerio, y que cuando un evangelista debidamente acreditado y reconocido, queremos garantizar que realmente es alguien que está dando fruto, su testimonio, tanto público como también en el orden familiar. Recientemente teníamos una capacitación con un buen grupo de unos más de 100 evangelistas
y abordamos el tema del cuidado que el evangelista debe tener en la familia, porque es allí donde se da el mejor testimonio y son los que dan fe de nuestros frutos, ¿verdad? Luego, en la iglesia local. Y creo que es importante este cuidado que debemos de tener. Así es, y esta desviación ha afectado tanto al cuerpo de Cristo que algunos llegan a pensar que no son necesarios los evangelistas porque más bien te van a dañar la iglesia, te van a destruir la iglesia, y la idea es que en esta hora entendamos que no podemos generalizar, así como ya mencionábamos, hay de los otros ministerios falsos, hay pastores falsos, apóstoles falsos, profetas falsos, maestros falsos, también lo son algunos evangelistas. Y me gustaba también la parte que usted decía, pastor, hay evangelistas que se llaman por sí solo evangelistas, y eso es una parte interesante, y ellos afirman que no es necesario una autoridad terrenal, que no es necesario una acreditación terrenal. Lamentablemente tenemos ese tipo de pensamientos, pero algo que debe de quedar claro en esta hora, en esta transmisión, es que los evangelistas deben estar acreditados y respaldados por un concilio, una denominación, no sé cómo le puedan llamar, una iglesia. Alguien tiene que acreditar y dar fe de su ministerio. De lo contrario, no podemos aceptar un evangelista. Yo como pastor, cuando me recomiendan a un evangelista y quizás no lo conozco, lo primero que hago es investigarlo, preguntar. Si me dice se congrega en tal iglesia, lo que hago es preguntar. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. No podemos, reverendo, nosotros no podemos agarrar la Biblia y decir soy evangelista. Por sí solo no podemos, necesitamos ser acreditados.